Alemania. O sea, gente que venía de estudiar Weber, pues a Luis Aguilar, por ejemplo, ¿no? Pero quienes tuvimos a Luis Aguilar, pero que sí no son, hazte cuenta, a lo que me refiero es a que pero no dejan también huella Pérez Gay y otros más. Sí, pero no dejan huella institucional. O sea, quienes nos formamos con Luis, bueno, tuvimos en los 70, ¿no? Tú también eres de Capcán, ¿verdad? No, de la Ibero, lo que pasa es que nos pasamos a los buenos. No, Luis llegó a la Ibero. En la UNAM. No. Lo que pasa es que no, pero Luis no daba en la licenciatura, pero a mí, por ejemplo, me tocó en la licenciatura del posgrado. Oye, mire, el doctorado, pero cuando venía, y también estaba el otro Luis Cervantes, que también era beberiano, y otros más que habían estudiado en Alemania, que venían con toda la tradición, venían también con Jürgen Habermas y todos esos, o sea, la liga con Luhmann yo no la veo que haya estado cortada. Yo creo que el problema con la asimilación de Luhmann pues, tiene que ver con que la propuesta de Luhmann pues, es una propuesta para sociedades, o sea, densamente normativas. No es nuestro caso. No, pero yo me refiero a eso. Usted siempre va a decir que no está, pero me refiero a la tradición que los estudiantes queda como huella institucional, no que no hayamos tenido buenos beberianos. De hecho, me acaba de decir Roberto, que afortunadamente no está aquí, ¿qué pasó con la traducción de Economía y Sociedad, la primera traducción? Que es una soberana porquería, hay que tirarla a la basura de inmediato. O sea, la primera traducción de Economía y Sociedad... ¿El Fondo Cultural? Ajá, la Fondo Cultura, o sea, que ha sido toda una historia, nada más la traducción de Economía y Sociedad, no se diga otras obras, ¿no? Pero eso como un ejemplo, pero... ¿La de Medina Ciudadela? No, la traducción de... ¿cómo se llama? No, esa es la del Capital. Entonces, es la del Capital, así es, la del Capital, y la de Economía y Sociedad, que ha salido otra edición, ahorita no me acuerdo, la del Capital, que de hecho, como decía el otro día Roberto Castro, ahora resulta muy satisfecho volver a leer el Capital y a leerlo bien. No, me refiero a la huella institucional, no a que no hayamos tenido acercamientos, digamos, o sea, generaciones en las cuales... No entiendo a qué te refieres con huella institucional. No hay tradiciones de recuperación de estas líneas de pensamiento, insisto, y en esos vacíos formativos. O sea, ¿quién conoce? Bueno, no sé ustedes en su formación, en la mía, no podíamos conocer el pensamiento francés, digamos, sin haber tenido, por lo menos, algunos indicios, y se ocupaba de ello el profesor en cuestión o la gente que estaba formándote, de darse la tarea de por lo menos acercarte, qué sé yo, mínimo el pensamiento sartreano, ¿sí? Si ibas a trabajar Weber, no podías trabajarlo en ausencia de hacer un recorrido, digamos, por el historicismo. ¿Me da a entender? O sea, como si lo hacía Luis en sus momentos, lo hizo muchos años, supongo que lo sigue haciendo, tema el beberólogo del colegio, Gil Villegas y algunos otros, como personas, pero esta no es la huella institucional, de suerte que tú te encuentras formaciones donde no hay articulación, o sea, colocan conceptos, preguntas en el mismo saco que corresponden a momentos del desarrollo de la sociología. Eso es por la deficiencia de las universidades. Justamente iba hacia allá. O sea, tú empezaste diciendo como el tercer hito de la importación de la organización de la sociología. ¿Cómo se organiza el saber en términos de universidad, de departamentos? Y luego de facultades. Y luego ya desde ahí decías respecto a esta ausencia de como una formación en la tradición, más que en el autor per se. Entonces ahí el vínculo como que no quedó claro. ¿Qué fue lo que provocó eso que estás planteando sobre esta ausencia o no falta de articulación como la llamas? Una la división misma, o sea, la manera como se organiza la profesionalización de la disciplina, o sea, al no organizarse un poco en esta lógica por preguntas, por acercamientos a tendencias horizontales de preocupación en las ciencias sociales, ¿no? Como lo ves,
digo, a los extremos que tenemos, un estudiante de sociología está encapsulado en una currícula de sociología y le dicen, sí, puedes tomar materias de otra carrera, como si además fuera una cosa así tremenda no tomar, que tuviera que pedir permiso a alguien. Y se hace todo un problema burocrático para que tal cosa ocurra, ¿no? A eso me refiero, o sea, estas divisiones, estos cuadritos en los cuales se meten recortes arbitrarios de conocimiento no contribuyó en nada a estas formaciones más intelectuales, incluso más abiertas, más problematizadoras, más en esa línea. Dos, la muy pronta politización de la universidad pública. O sea, la frontera entre, digo, lo sabemos todos, o sea, desde el movimiento de los enfermos hasta la que a uno le guste, o sea, la cercanía con el poder de la universidad pública y particularmente de las escuelas de ciencias sociales, de sociología en particular, pues no ayudó mucho a que la cosa formativa tuviera otro desarrollo, otra historia. Y el otro elemento es que sustituyó al marxismo, es decir, si no es el paradigma dominante, ¿no? Cómo recibimos otras miradas, otras pensadores, escuelas, etc. Y no obstante, tú en la currícula sigues viendo, mi experiencia más terrible fue con el programa de sociología en Torreón, en la Autónoma de Coahuila, sigues teniendo planes de estudio setenteros, o sea, que siguen siendo totalmente setenteros, que no corresponden en absoluto con discusiones contemporáneas ni con la manera como se está replanteando, por ejemplo, la tradición marxista, o volviendo a ella o leyéndola, o sea, cuadritos donde se mete la oferta formativa para los estudiantes, porque la otra ha tenido que ver con que los planes de estudio se fueron convirtiendo en una cosa sagrada, en la agregado, y son finalmente fotos de poder determinados, o eso sienten, o eso perciben. Entonces cada cambio de programa, como les pasa a ustedes y a cualquiera cada vez que tal ocurre, es una rebatinga de algo que les estoy defendiendo, es mi cachito de control dentro de... O sea, esas cosas no ayudaron, no es una explicación. Y en efecto hay una serie de preguntas que a mí lo que me preocupa más en la actualidad es que, digamos, yo como veo, como tengo esta mirada comparto la perspectiva de esta autora, de esta socióloga, de Lidia, de que se trata como tradiciones cortadas y entonces como de desmemorias. A mí lo que me preocupa es en efecto los desafíos contemporáneos, cómo están siendo pensados frente a la falta de herramientas teórico-conceptuales. Es decir, a ver si lo puedo expresar con alguna claridad. Como atendiendo desafíos que parecen nuevos con una caja de herramientas toda desaceitada, ¿no? En general, lo digo tú o yo, Mercedes, no sé, o sea, digamos, no quienes nos hemos ocupado de continuar formándonos o de estar, digamos, al día en alguna temática, de estar leyendo, no me refiero a eso, no yo, o sea, no a mi historia o a la de Tere o a la de Mercedes o a la gente que está viva en la disciplina, sino a lo que está ocurriendo como en esta historietita, a lo que yo veo que está ocurriendo, tampoco de que sea la neta del planeta, en esta historietita que me parece que hay más preguntas que cabezas para pensarlas, para responderlas, ¿no? Acá, en México, no digo que sea una crisis mundial de la sociología ni cosa que se le parece. Yo creo que, retomaría de lo que comenta Florinda, el hecho como de acompañar la revisión de autores y propuestas con la deliberación sobre la temática, ¿no?, que cada una de las tradiciones aborda, como una cosa para situar al autor y para situar sus aportaciones, que sí nos hace mucha falta en la enseñanza, porque hay una práctica pedagógica, creo, en la cual solemos recetar autores en donde los alumnos normalmente
leen y resumen lo que dice el autor, pero no lo problematizan. E incluso la manera en cómo no se apropian del autor desde preguntas sobre por qué se pregunta eso o por qué está preocupado por eso, ¿no? De manera que hay un proceso muy fuerte de reducción del conocimiento, porque pues un resumen no es una manera de asimilar. ¿No será eso el reflejo justo lo que dice Florinda, de que no existe la tradición en términos de que incluso los mismos docentes somos nosotros mismos? O sea, así, digamos, nos fuimos a empezar a formar también, de enseñar algo que en breve por materias, y así nos enseñaron y así enseñamos. O sea, digo, un poco también autocrítica, que sería esta sí, falta de diálogo como... Pero es algo más allá. Son dos cosas, yo creo, ¿no? Pero separado, ¿no? A ver. O sea, por una parte, o sea, esto que dice Florinda, cómo se fue parcializando el conocimiento de la sociología, y por otro lado lo que está planteando Teresa, ¿no? O sea, que yo creo que es un problema en general de la formación en todas las disciplinas. Sí, o sea, es lo que quería yo justamente decir, que es un problema del sistema educativo mexicano, ¿no? En donde las cosas te las doy para que te las comas enteras y nunca cuestiones. Pero no hay un sello particular para el caso de la dinámica en sociología, para los estudiantes, para los... O sea, sí hay una cosa particular, porque por ejemplo, forzar a que los estudiantes, las estudiantes, se planteen frente a un autor preguntándose qué preguntas está respondiendo y por qué está respondiendo esas preguntas, ¿no? Es decir, también contextualizando al autor y sacando detrás toda la gama, toda la raíz, ¿no? Como dice Florinda, de dónde provienen sus propias preocupaciones y sus propios abordajes. Eso, o sea, una enseñanza de ese tipo realmente lo que permite es que nos apropiemos del saber sociológico, como decía Florinda, un poco como, y también Elster, ¿no? Como apropiándonos de conceptos como si fueran tuercas y tornillos. Efectivamente, de una caja de herramientas en la que tú, cuando te enfrentas a la realidad, vas y abres y a ver de todas esas tuercas y tornillos, cómo puedes construir tú una aproximación a partir de los recursos que tienes. Pero eso pasa por tener una apropiación crítica del conocimiento, y en el sentido de saber cada autor qué ofrece, a qué preguntas responde, desde dónde se está haciendo incluso las preguntas y cuáles son sus aportes para eso que se está preguntando, ¿no? Que eso es muy distinto a que hagan un resumen de lectura y entonces pásame el resumen de lectura y yo califico los buenos o malos resúmenes, en lugar de estar planteando una asimilación de esa problemática a través de una lectura con una serie de guías, ¿no? Porque pues yo a mis alumnos de la UACM les dejo, por ejemplo, este tipo de preguntas, o sea, y no sabes cómo batallan, ¿no? Porque además, como le digo, no sirven las lecturas que hacen resumen, sino las lecturas rizomáticas, aquellas que en una frase pueden sacar de esa frase todo lo que pueda decir, porque hay veces que lo más importante de un autor no es todo el capítulo, sino un párrafo. Así como decía Lacan, como dicen los lacanianos, que están en análisis y de momento al minuto 20 el paciente o el psicoanalizando dice una frase que ahí resume mucho. El lacaniano en ese momento corta la sesión, no espera que pasen los 50 minutos, porque con esa frase se queda
y que con esa frase se vaya, porque esa es la frase que le va a decir más que 50 minutos de sesión. A veces un autor en un párrafo dice todo lo que va a decir en el libro, ¿no? Y esa es otra lectura, pues, de los textos, otra manera de aproximarse a los textos. Bueno, no sé si ibas a comentar algo. Un comentario rápido nada más, de cómo o sea, si uno estudió sociología en la carrera de sociología o no, o de cómo las carreras de sociología muchas veces son, digamos, tan abiertas en un sentido de que no te dan sociología o no te formas como sociólogo, porque hay una característica, creo yo, que no sé si sea exclusiva de la sociología, que creo que es una de las ciencias sociales que te posibilita más la interdisciplina, por decirlo de alguna manera, o traspasar la disciplina propiamente de la sociología. Porque si uno revisa los planes de estudio, incluso en el plan de estudio que yo llevé, te daban un poco de otras disciplinas, ¿no? Nos daban economía política, nos daban psicoanálisis, nos daban, o sea, herramientas de otras disciplinas, ¿no? Teóricas y también metodológicas, ¿no? Y entonces, y también por los modelos que se hacían, modelos donde en cierta forma el estudiante construía su formación, o sea, te daban una serie de bloques con subbloques en donde tú escogías tu trayectoria de formación y donde te inclinabas más hacia unas cuestiones que a otras. Entonces había algunas carreras que eran, materias que eran obligatorias, pero así como dice Teresa, o sea, todo lo que era funcionalismo, ¿no? Positivismo, funcionalismo, te lo macheteabas y salías de ahí. ¿Y qué sabías de eso? Nada, o sea, los 2 días se te había olvidado todo, pues, ¿no? O sea, no te formabas, o sea, no conocías qué era el estructural funcionalismo, nada, ¿no? Y en realidad, ahorita que los estoy escuchando me doy cuenta, yo me sentía muy contenta porque no me había formado como sociólogo. Descubro, acabo de descubrir. No, sino al contrario, pues yo sentía, muchos años después me di cuenta pues que yo tenía muchos vacíos como socióloga, ¿sí? Pero que sin embargo yo había retomado muchos conocimientos que me armaban para responder a muchas necesidades laborales, digamos, ¿no? O de comprensión del mundo, ¿no? Pero no propiamente de una disciplina. Yo creo que esta cuestión, a mí también me formaron en el marxismo, ¿no? Ciencias políticas de la UNAM, y con gotitas de por aquí y por allá, de otros pensamientos, ¿no? Porque era el pensamiento dominante en la UNAM, ¿no? Y que yo creo que cuando sobre todo en los 80, ¿no? Cuando con toda la caída de los bloques socialistas y todo eso, que el marxismo apestaba y que si muchas escuelas lo empezaron a sacar paulatinamente o a disminuir, otras lo sacaron así de golpe, lo parcharon, o sea, no te dieron otro planteamiento, ¿no? Sino que lo fueron, creo yo, ¿no? Y si uno revisa los planes de estudio de las carreras de sociología, algunos son más o menos integrados, otros están parchados todavía, ¿no? Entonces unos parches se quitan, se acaban, les ponen otros, y creo yo que más o menos así se fueron dando. Ok. Hay una cosa que hay que reflexionar, ¿no? Que es el tema, pues hay siempre una tensión en todas las carreras, pero yo creo que mucho más en el caso de la sociología, entre los perfiles profesionalizantes de la carrera y dijéramos la parte formativa de la carrera. Porque hay veces que en la visión así muy profesionalizante hay pues escuelas que definen perfiles que tengan mucho que ver
con este tema de la investigación social considerada más bien en el tema, por ejemplo, de lo que actualmente se llama la demoscopía, ¿no? El estudio de las encuestas, de conocer ese tipo de fenómenos y habilitar en esas cosas, ¿no? Pues que son herramientas útiles, ¿no? E interesantes de las metodologías, pero la sociología tiene otra vocación, que es justamente la investigación sobre el cambio social, que para mí es la neta de la sociología, pues el núcleo realmente el problema al cual se enfrenta. Tiene que explicar el cambio social, que así cuando te lo digo, pues parece muy grandote, pero hay, o sea, la sociedad en realidad es como una gran cantidad de esferas que se mueven a distintos tiempos, ¿no? Y que cada cosa cambia de su manera, su forma. Entonces es bastante complejo el tema, pero requiere una fuerte formación en filosofía política, en epistemología, en una cantidad de disciplinas, ¿no? Que a veces en los currículos de las universidades no se ofrece, no se incluye por esta idea de los perfiles profesionalizantes. Déjenme aprovechar el tema del diagnóstico que están dando ustedes sobre la carrera y plantearles la pregunta de que si ustedes creen que existe un desfase, justamente retomando un poco lo que, bueno, las dos intervenciones, sobre la profesión en sí, digamos, el quehacer del sociólogo, no solamente, digamos, en todos los ámbitos, investigación, docencia, en organismos ONG, porque también hay un campo ahí de trabajo, como asesores, etc. Y por otra parte, la disciplina como tal. ¿Cómo han visto que han ido a la par realmente, o justamente el diagnóstico que están de esos puntos de inflexión, por lo menos el último que decía, hizo que se separaran más, o cómo lo ven esta que en principio debería ser, digamos, vinculados, ¿no? Una vinculación entre la profesión como tal, ¿no? Y la formación que da, y en general, y en sí la disciplina como campo científico, ¿no? Y me refiero como campo científico justamente, que también está vinculado a la siguiente pregunta, de la vinculación de investigaciones empíricas en términos de la evaluación de la sociología y la constitución de las carreras, o sea, la investigación y la docencia. La otra opción que participé acá en una cuestión similar es decir que me da la impresión que creo que el gremio de los científicos en general y de las ciencias sociales en particular son de los, no hay manera que se constituyan como un actor político de su propio materia de interés. Entonces, muchas de estas preguntas vienen más bien de una lógica burocrática externa a las instituciones y absolutamente ajena a la disciplina. Yo creo que los sociólogos serios dicen que Luhmann dijo una vez, yo no me conozco a Luhmann, quiero decir, no conocí a otros casos, no quiero decir que soy mi fan conocedora, lo digo porque en su momento me era muy ilustrativo, como me decía Javier Torres Navarra, su traductora a México, cómo funciona la sociología en Alemania, en el lugar de trabajo de Luhmann, ¿no? Me pidieron que llenara un formato para su investigación anual, ¿no? Y tengo una idea y con dificultades la voy trabajando a lo largo de la vida, o sea, no puedo estar metiendo informativos anuales, ¿no? O sea, cortando informativos anuales. Una manera de pensar que abarca mi existencia o es mi existencia misma, ¿no? En sí misma. Entonces, yo creo que ya tiene un ratón, no, pero desde que Núñez metió la nariz peor, lo que está pasando en las universidades
universidades con la formación en general, creo que no. Particularmente creo que afecta a las ciencias sociales, pero creo que abarca a todo el campo del conocimiento. Tiene que ver con reglas del juego, con una normatividad, unas lógicas eficientistas. Bueno, qué libro maravilloso, cómo sobrevivir a la puntitis y no morir en la academia, es decir, o sea, lógicas terriblemente perversas, pero terriblemente perversas. Estos sobresueldos, sobrepagos a los profesores, hicieron un artículo, se dieron una clase, se les quedaron más fuerte, si fueron a una comisión, si no fueron a la comisión, o sea, esa perversión que es bastante nacional, digamos, tampoco un fenómeno universal, no le pasó eso a todo el mundo. Cuesta trabajo en esa lógica pensar cómo se articularía el quehacer mismo, o sea, la disciplina con la formación profesional, entre comillas. Y hace mucho tiempo que las decisiones que se toman en el plano universitario son, por supuesto, atravesadas por lo político, por las decisiones donde andan las correlaciones de fuerzas en materia de la política local, ¿no? A que le pide rectora, gobernadora, secretaria de Educación, a que el modelo Colima, el modelo Guadalajara, de hecho, en ese inicio pues, fue de gran éxito, sea una salida eficiente para las crisis de las universidades públicas de los años 70 y 80, y